Decirle, aquí estamos, Señor. Si tú no estás, en vano vela la guardia, dice su palabra, y lo creemos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Te pedimos que lo que vamos a hacer durante este tiempo sea grato delante de ti. Ayúdanos a que podamos concentrarnos, quita toda distracción, quita todo aquello que puede estar estorbando. Si te hemos fallado, consciente o inconscientemente, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que quites toda barrera que puede estar interpuesta entre tú y nosotros en esta hora. Trae con bien a mis hermanos que vienen en camino y a los que ya están aquí, Señor. Recompensa esta puntualidad, recompensa, Señor, esta disposición que tuvieron para estar desde temprano aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, verso 11. Vamos a leerlo todos juntos. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, según el designio de su voluntad. Pueden sentarse, hermano, en esta hora. Esta porción, este capítulo de esta carta a los Efesios es una carta muy interesante porque desde que empieza prácticamente nos hace ver lo que Dios tiene planeado para aquellos que deciden aceptar su propuesta de vida eterna. Pero solamente nos vamos a enfocar en este verso. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Sí? ¿A quién está dirigido eso? Pues ya acabamos de decir, aquellos que le han aceptado, aquellos que han tomado el reto, que le han dicho sí al mensaje del Evangelio. Pero déjeme decirle algo, Dios, como usted lo sabe, no hace acepción de personas. Él en su palabra nos dice que Dios hizo toda la tierra y lo que hay dentro de ella. Salmo 24:1 lo puede usted leer y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Si alguien lo quiere leer, por favor, Salmo 24:1. Gracias, hermana Cari. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Todo lo que usted ve es de Dios. Todo ser vivo, todo lo animado, también lo inanimado es de Dios. Todo, así lo dice aquí la palabra del Señor. Dice, todo es de Dios. Todo. Por eso es que nosotros debemos de aprender a ser buenos mayordomos de lo que tenemos y aún de lo que no tenemos. Acuérdense que cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios hizo también la creación, Dios puso como mayordomo al hombre y a la mujer. Dice, tú te vas a enseñorear de todo eso. Pero al decir enseñorear no significaba que únicamente iba a estar mandando, sino que iba a tener cuidado, que iba a tener esa delicadeza de cuidar las cosas que están en el mundo. Yo no sé si usted perciba que todo lo que tenemos y que vemos debemos de cuidarlo, sea vegetales, sea reino animal, todo debemos de cuidarlo, debemos de ver por qué, porque es creación de Dios. Se lo digo porque a veces pensamos que exclusivamente nosotros debemos de amar a las personas, pero no, debemos de amar todo lo que Dios nos dio. Nos lo dio
nos lo dio para que nosotros también lo cuidemos, lo sepamos administrar, le demos el cuidado que se merece. Sí, es parte de nuestra labor. Es muy triste ver que en redes sociales mucha gente busca hacerse famosa, busca hacerse popular, lastimando a seres indefensos, como a los animalitos. Apenas estaba viendo un video donde una persona agarra y hace una hoguera y quema un gato, así nada más porque sí, agarra y quema al pobre gato. Otras personas los ahorcan, otras personas están en alto y arrojan a un animalito al suelo. Bueno, es una situación de violencia que vivimos y que pues es lamentable que existan todas esas cosas, pero nosotros como hijos de Dios y sabiendo que todo lo que existe sobre la tierra es de Dios, debemos de cuidarlo. Entonces, mire, a esta enseñanza yo le puse niveles y propósito. Niveles y propósito. ¿Por qué niveles? Porque vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza cómo Dios de lo general se va a lo particular. Ya estamos viendo en este salmo que dice: de Jehová es la tierra y todo lo que en él habita. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo que le guste y que lo ve usted y le parece todo hermoso. Vamos a pensar en una maqueta, ¿sí? Vamos a pensar en esos trabajos manuales que cuando íbamos a la escuela pues nos pedían que los hiciéramos. Y a lo mejor a ti te encargaron una maqueta del sistema solar. Y fuiste a comprar, generalmente cuando nos pedían maquetas de niños, pues no teníamos tanto interés en hacer la maqueta, sino simplemente por cumplir con el requisito. Pero ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque yo tenía un compañero que a él le gustaba mucho hacer maquetas. De hecho, él estaba estudiando conmigo en la universidad. Y bueno, su pasatiempo era hacer maquetas, le gustaba mucho hacer maquetas. Y una vez le dije: ¿y cuál es la que más? Porque luego las llevaba allá a la facultad y le preguntábamos, digo: ¿y cuál es la que más te gusta? Y decía: me gustan todas, por eso es que las estoy haciendo. Si no me gustara, pues no las hago. Y hacía casas, hacía paisajes de diferentes materiales, usaba diferentes materiales. A mí me sorprendió una casa que hizo de cartón, pero le puso luces, le puso lucecitas. Y bueno, usted va a decir: pues eso lo hace cualquiera, pero pues él estaba estudiando medicina, no estaba estudiando electricidad, y lo hizo. Y bueno, le preguntamos eso y nos dijo: a mí me gustan todas, por eso las hago. Ahora imagínense Dios cuando hizo la creación, cuando Él estaba hablando y hágase esto, hágase lo otro, lo que se hizo fue porque a Él le gustó todo. Entonces podemos decir que Él no hizo acepción en la creación. Para Él toda la creación es importante. Todo lo que Él hizo es importante. ¿Y qué decir del género humano? ¿Qué decir? Nadie puede decir: yo soy favorito de Dios, yo soy preferido de Dios. Nadie puede decir eso. Aún ni siquiera los hombres más usados por Dios pueden decir: es que yo soy favorito de Dios, por eso Dios me dotó con estos dones, por eso es que hago esto, por eso es que hago... No, para Dios todo tiene un valor implícito. Pero eso es el primer nivel. ¿Y por qué le digo esto? Porque nadie puede decir: es que yo no le importo a Dios, es que yo no soy importante para Él, es que Él se olvidó de mí. Nadie puede decir eso. Nadie lo puede decir, porque aquí estamos viendo en este salmo, dice que Él creó todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay sobre la faz de este mundo, Él lo creó.
Pero vamos más adelante. Le dije que esta enseñanza se llama niveles y propósitos. Entonces vamos a ver ahora que dice Job 12:10. Job 12:10. Si alguien lo puede leer, por favor. Gracias, hermano Adriel. Dice, ¿en dónde está el alma? Dice que está en su mano. Y dice que está el alma de algunos seres vivientes. ¿Así dice? Dice de todo ser viviente. De todo ser viviente. Dios tiene el alma de las personas. Dice en su mano. El hecho de decir en su mano no significa que Él tenga una manota y que esté agarrando a los más de 7.500 millones de personas que viven en el mundo. No. Cuando está diciendo que Él tiene en su mano, simplemente es algo simbólico para ejemplificar de que Él está teniendo. ¿Qué simboliza el tener algo en tu mano? Propiedad. ¿Qué otra cosa? Control, dominio, autoridad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, ese versículo. Dice, el alma de todo ser viviente está en la mano de Dios. A eso se refiere. Dios tiene el control de las circunstancias de todos los seres vivos, de todo ser viviente. Él tiene el control. Si usted piensa que usted pasa desapercibido para Dios, déjeme decirle que no. Si usted piensa que porque usted aceptó a Cristo como su Salvador, solamente usted está en la mano de Dios, déjeme decirle que no. No, porque aquí está diciendo que el alma de todo ser viviente está en la mano de Dios. Y como le dije, el decir está en la mano de Dios significa que Dios tiene el control, tiene el dominio y la autoridad sobre todo ser viviente. Vamos subiendo en estos niveles. Primero dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Ya después dice, el alma de todo ser viviente. Sí. Ya ahí nos empieza a hablar de que Dios tiene el control. ¿Tú por qué viniste a las plantas de Dios, hermano? A lo mejor alguien me va a decir, es que me invitaron a una campaña, es que mis padres, yo soy de cuna cristiana y por eso es que estoy aquí. Pero déjame decirte que esos simplemente son factores que Dios puso. Pero el hecho de que tú estés aquí y que adores a Dios y que le hayas aceptado a Jesús no depende de voluntad humana, ni siquiera de tu voluntad, sino que depende de Dios. Dios envía a su Espíritu Santo y una de las funciones que hace el Espíritu Santo es darnos convicción de pecado. ¿Sí recuerda esa porción que está en el Evangelio de Juan? Dice que Él nos da convicción de pecado. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra vida, nosotros nos arrepentimos, caemos rendidos ante el mensaje de salvación que la palabra nos da. Pero es Dios siempre obrando, es Dios siempre obrando. Dice la misma palabra, no es que Él nos haya amado, no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él primero nos amó a nosotros. Él primero nos amó. Porque de nosotros mismos no lo buscamos, hermano. De nosotros mismos no lo buscamos.
Hay muchos pasajes donde dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y sabemos que solamente a través de Dios es que nosotros nos acercamos a Él. Por eso es que cuando Él dice que Él tiene nuestra alma en sus manos, significa que Él tiene el control, el dominio y la autoridad para atraernos a Él. Fíjese bien, tiene el control, el dominio y la autoridad para atraernos a Él. Y eso lo hace con todo aquel que escucha el mensaje. Y usted me va a decir, ¿por qué algunos sí y otros no? Bueno, porque tenemos un dominio, un dominio propio. Y nosotros decidimos. Pero la realidad es que dice la misma palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, espero que vayamos en sintonía. Después nosotros leemos en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermano Adrián. Aquí nos vuelve a hablar de la soberanía de Dios. Nos vuelve a decir que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Creo que con estos 3 versos que hemos leído, podemos darnos cuenta de que no somos obra de la casualidad. Si alguno de ustedes está simpatizando con que fuimos creados por formación espontánea, déjeme decirle que no. Existe un Dios creador que nos hizo. ¿Y nos hizo para qué? Para que fuéramos de Él. Dice aquí muy claramente, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo importante y destacable de este pasaje. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí ya vamos a otro nivel. Empezamos diciendo que todo, tanto lo animado como lo inanimado es de Él. Todo. Después vimos en Job que toda alma viviente, es decir, todo género humano, también es de Él. Pero aquí ya nos estamos dirigiendo más hacia un propósito. Y es que nosotros debemos de reconocer que somos para Él. Así lo dice la palabra, somos para Él. Y eso es lo que a veces como seres humanos nos cuesta trabajo entender, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Generalmente luchamos con 3 corrientes de pensamiento en nuestra vida. Desde que somos pequeños luchamos con esas corrientes de pensamiento. Y más ahora con este nuevo sistema educativo que nos ha sido impuesto, en el cual dicen, bueno, es que ahora el propósito del nuevo sistema educativo es hacer que los niños empiecen a razonar, de que ya no solamente aprendan por aprender, sino que todo lo que ellos, todo el conocimiento que llegue a su mente, ellos aprendan a razonar. Pero con esto también se llegan a nuevas filosofías, a nuevos credos, a nuevas corrientes de pensamiento. Y si de por sí nosotros, desde que éramos, bueno, algunos son jóvenes, hay niños acá, pero me refiero a los que somos ya adultos, si desde jóvenes nos venían a la mente preguntas
como ¿qué quiero ser? ¿Cuáles son mis metas y sueños, ilusiones, etcétera? Yo creo que todos pasamos por este tipo de cuestionamientos en nuestra vida. ¿Qué quiero ser? ¿Qué anhelo? ¿Cuáles son mis propósitos? Y siempre lo hacemos pensando en nosotros mismos a través de una autopercepción. Decimos, no, yo soy bueno para las matemáticas, entonces yo quiero ser contador o ingeniero. Yo soy bueno para dibujar, entonces voy a ser un buen diseñador o un buen arquitecto. A mí me gusta ayudar a los animales, bueno, voy a ser un veterinario. Y en base a los talentos con los cuales fuimos dotados por Dios, creemos que en esto está el propósito de nuestra existencia. Creemos que eso es el propósito de nuestra existencia. Quizás Moisés fue un hombre, Moisés el de la Biblia, quizás fue un hombre muy inteligente, muy bueno para las finanzas, y a lo mejor estaba ahí encumbrándose para llegar a ser faraón. Podría ser. Y tenía todas las posibilidades de estar en la corte más importante del imperio de aquellos tiempos. Sin embargo, Dios, ¿a dónde lo lleva? Dios se lo lleva al desierto para prepararlo, y ahí en el desierto Dios empieza a formarlo. ¿Para qué? ¿Para ser el sucesor de Faraón? No, lo prepara para ser el libertador del pueblo de Israel. Vean cómo a veces los talentos que Dios nos da no son para el propósito para el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Es importante que lo tomemos en cuenta. Es importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Porque si no, mire, hay gente que se deja guiar por lo que está pensando, por sus talentos, se deja guiar por lo que otras personas le dicen, pero no llegan a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos en su vida. Y aunque pueden ser personas exitosas, no sienten satisfacción, no sienten felicidad. Yo creo que usted sabe de ejemplos, o sabe quizás a lo que yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, hay muchos artistas que tienen fama, que tienen fortuna, que tienen mucho talento, que la gente los admira, pero que no son felices. Y muchos de ellos acaban en drogas, acaban con algún otro vicio, hasta acaban en el suicidio. Y no me estoy refiriendo a uno en particular, sino que hay muchos ejemplos de esto. Gente que uno dice, ay, qué bonita voz, qué bonito actuaba, qué buen deportista era, y terminan cometiendo esto. ¿Por qué será? ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen satisfacción, porque no encontraron el propósito en su vida. Entonces podemos darnos cuenta que la autopercepción que nosotros tenemos puede ser engañosa. Y si a eso le aunamos que estamos llenos de propaganda de autoayuda, ¿sí? Hoy sabemos que hay muchos libros, hay muchos videos de autoayuda en el que te dicen, tú puedes, tú tienes que tener metas, tienes que hacer esto. Y en algunas cosas son buenas de todo esto, como formar tu disciplina, hacer una persona disciplinada. Pero si forjas todo eso en base a lo que tú quieres personalmente, puede ser que toda esa autoayuda se vaya a la basura y no logres un propósito. Yo tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo que son excelentes médicos,
pero que no tienen una vida de satisfacción. No se sienten satisfechos en su vida. Entonces es importante aprender a diferenciar entre éxito y propósito. Vuelvo a repetírtelo, puedes tener mucho éxito, pero si no estás cumpliendo el propósito, no vas a llenar ese vacío que va a estar en tu ser. ¿Y quién es el que nos da el propósito? Dios es el que nos da el propósito. Dios es el que nos guía, porque Él fue el que nos diseñó. Él fue el que nos hizo. Él es el que sabe para qué nosotros tenemos vida. Dios le dijo a Jeremías: desde antes que estuvieras en el vientre, yo te escogí para ser profeta a las naciones. Ahí vemos cómo Dios establece un propósito específico en este varón llamado Jeremías. Y Jeremías pudo haber sido otra cosa, pudo haber tenido muchos otros talentos, pero el propósito que Dios tenía era que él fuera un profeta. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar en Dios si queremos tener satisfacción en Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos satisfechos? Fueron poquitos amenes, y los poquitos que escuché así como que, ¿verdad? Como que no se escucharon con mucha convicción. Pero Dios quiere mostrarnos la guía del usuario. Dios quiere mostrarnos esa guía con la cual Él te hizo. Y si nosotros aprendemos a caminar bajo esas normas que Dios estableció para nosotros, vamos a ser realmente personas dichosas. Vamos a ser personas que en verdad nos sintamos con gozo, con alegría, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Existen aunado a tu autopercepción, aunado a la autoayuda que hay, existen filosofías que nos están atacando continuamente. Existe el humanismo, en el cual está basado en que todo lo que el ser humano puede tener, lo debe de adquirir. Y esto nos lleva al consumismo, nos lleva al hedonismo y a un montón de ismos que forman parte de las filosofías modernas. Estamos en una época de relativismo moral, que no importa lo que tú creías hace 10 años que era lo bueno, sino que si hay alguien, un grupo de personas que lo consideran bueno, pues se debe de considerar bueno. Y así estamos viviendo en este tipo de civilización, de cultura, de sociedad. Pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a fijar nuestra vida en Él y que sepamos que hemos sido creados por medio de Él y para Él. Entonces, ¿a quién debemos de agradar, hermano? A Dios. Al que debemos de agradar es a Dios. Porque aquí lo dice. Dice, todo es mío. Salmo 24:1. Dice, tu alma está en mi mano. Job 12:10. Dice, fuiste creado por medio mío y para mí. Entonces, al primero que debemos de agradar es a nuestro Dios. Debemos de agradar a nuestro Dios. Y una vez que cumplamos con esto, Él nos va a llevar a algo mayor. Vean lo que dice Efesios 1:11. Si alguien lo puede leer, por favor. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias, hermana Chávez. Es la cita que leíamos al principio, ¿recuerdan? Pero empezamos por abajo, ¿verdad? De lo general estamos yendo a lo particular. Aquí ya se está refiriendo no a toda la humanidad, sino que aquí ya se está refiriendo en particular a aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados. Y con esto no quiero decirle que no quiero caer en las doctrinas calvinistas de predestinación, que bueno, nos llevaríamos tiempo aquí hablando. Pero sí Dios nos escogió. En Romanos dice que a los que escogió, a esos antes los conoció. Quiere decir que Dios tiene un preconocimiento de nosotros. Él sabe cuántas personas van a ser salvas en todo el mundo. Pero Él lo sabe. Pero la decisión la toma el ser humano. Pero vuelvo a repetir, no vamos ahorita a hablar acerca de estos temas que son tan controversiales. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una herencia como hijos de Dios. Tenemos una herencia. ¿Y a quiénes se les da herencia? A los hijos son a los que se les da herencia. Dios nos considera sus hijos. Y un padre que espera de sus hijos. Bueno, espera muchas cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que algo que le gusta a un padre es cuando el carácter del hijo se está modelando en base a los principios y valores que el padre le está enseñando. Y eso es un motivo de orgullo muy grande. Pablo menciona esto, pero también lo menciona el apóstol Pedro acerca de la herencia. Vamos a empezar a ver acerca de la herencia. Primera de Pedro 1, 3, 4. Primera de Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo venidero. Gracias, hermana Chávez. Entonces, fíjese, tanto Pablo como Pedro hablan acerca de esta herencia. Pedro está hablando acerca de que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tres cualidades que tiene esta herencia: no se corrompe. Y quiero hacer énfasis en esto porque hace 8 días estábamos hablando acerca del cielo. Y como que a algunos de nosotros como que no nos cae el 20 de las cosas celestiales, porque hacíamos énfasis en que nosotros debemos de hacer tesoros en los cielos. Pero como que algunos todavía no queremos cruzar a esa, ¿qué les puedo decir? ¿Mandé? Dimensión. Bueno, no vamos a usar esa palabra, dimensión. No queremos cruzar a esa dimensión. Queremos pensar solamente en lo que vemos. Pero Dios nos llama a hacer tesoros allá. Y lo que decíamos hace 8 días se refuerza con lo que estamos viendo acá, con la herencia. Desde el momento que nosotros
hemos aceptado a Cristo, Él nos ha dado una herencia. Una herencia. Y esa herencia es algo que es incorruptible, es decir, no va a perderse. Quizás haya gente millonaria en el mundo que nombra herederos a sus hijos, pero si un día hay algún problema financiero en la banca internacional, puede ser que pierdan todo. Si empiezan a hacer empresas y esas empresas quiebran, puede ser que el dinero que estaba destinado a sus hijos se pierda. Pero la herencia que tenemos en Dios es una herencia que es incorruptible e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Es algo que no se marchita. Algo que siempre va a estar floreciendo. Algo que siempre va a estar presente. Podemos estar seguros de que esa herencia que Dios ya nos ha dado, esa herencia que Dios ya nos ha otorgado desde el momento que lo aceptamos, nunca se va a agotar, nunca va a cesar, nunca va a ceder. Porque el que nos las está dando es fiel a su promesa. De hecho, en Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos. ¿Se da cuenta cómo habla de pasado? Quiere decir que esa herencia ya te ha sido otorgada. Desde el primer momento que tú aceptas este evangelio de salvación, este evangelio de gracia, la herencia ya se te ha otorgado. Es como cuando vas a la escuela y algunos maestros te dicen, para mí, todos ustedes tienen 10. Nada más que ese 10 va a depender que permanezca si asisten, si presentan sus trabajos, si hacen exposición en clase, si sacan buena calificación. Sí. Más o menos así. Pero claro, más perfecto el sistema de Dios. Pero así es. Dios te otorga. Desde el momento en que tú aceptas, dice que hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. No necesitas hacer un examen. No necesitas caerle bien a Dios. Simplemente por el hecho de haber aceptado a Jesucristo, tú automáticamente pasas a ser coheredero. ¿Qué es un coheredero? Es alguien que va a heredar juntamente con la persona legalmente autorizada para recibir esa herencia. Ese es un coheredero. Y la palabra de Dios dice que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. No dice, vas a ser coheredero o te voy a entregar una herencia. No, dice que Él ya nos las ha entregado. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, hermano, porque a veces pensamos que las bendiciones que Dios nos da, las debemos quizás comprar con obras, debemos de hacer algo, pero Dios las tiene dispuestas para nosotros. La herencia significa promesas, bendiciones, implica ser adoptado y el reino de Dios. Esas 4 cosas implican la herencia, implican promesas. ¿Algunos de ustedes recuerdan alguna promesa que está en la palabra de Dios? ¿Alguna promesa que usted recuerde? No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué otra? Escucho varias y algunas no me dejan escuchar el agua. Pero lo cierto es que hay promesas y en esas promesas nosotros podemos descansar. A lo mejor ahorita usted va a pensar que es algo diferente de lo que les estoy enseñando. Pero es que la palabra de Dios así es. Dios te da
Dios lo pone, como decía el rey David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, tú me pones a la mesa todo, Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tomarlo. Tomarlo. Venir y sentarte a la mesa con Él. Dice Jesús, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de empezar a cambiar nuestra perspectiva en que Dios ya nos ha otorgado las cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tomarlas. Y a veces es lo que no hemos aprendido a hacer. Es como cuando tenemos, quizás compramos pajaritos, los compramos, ya están en una jaula, y ahí tú los tienes 5 meses, pero un buen día a ti se te ocurre abrirles la jaula, y se van. ¿Y qué pasa muchas veces con esos pajaritos? Pues se mueren, porque no aprendieron a vivir en libertad. O algunos quizás ni se quieren ir, aunque abran la jaula no se quieren ir. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a vivir en su jaula. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Dios los llevaba a una tierra de bendición, pero ellos ¿qué anhelaban? Anhelaban siempre estar en la tierra de Egipto, porque se les hacía cómodo. Aunque los azotaban, porque dice la palabra que en los últimos tiempos que estuvieron ellos ahí, les redoblaron el trabajo. Antes les decían, ¿sabes qué? Acá tienes tus 100 bloques y estos 100 bloques los tienes que pegar ahí en la pared. Pero dice la palabra de Dios que el faraón cambió su corazón y empezaron a hacer que los judíos fabricaran sus propios bloques. Es decir, tenían que fabricar el bloque y ser la mano de obra. Yo estoy seguro que si a usted lo ponen a hacer eso en su trabajo, le ponen a hacer cosas que quizás a usted no le corresponden, pues vamos a decir, es que no, eso no está en el contrato colectivo de trabajo, eso no está en la ley federal del trabajo, ¿cómo voy a hacer esto? Y eso nos pasaría en nuestra vida física, pero en nuestra vida espiritual no percibimos que eso también ocurre. Y seguimos trayendo cosas que Dios quiere que ya no usemos, las seguimos empleando, las seguimos usando. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir bajo la heredad de Dios. Mire, es bien sencillo esto. Usted tiene, bueno, le voy a poner un ejemplo con unos animalitos que yo tengo, ¿sí? Me encontré a un perrito en la calle y lo vi maltratado, estaba completamente en estado de amaciación, es decir, estaba muy desnutrido, y nos lo llevamos a la casa. Y ahí en la casa pues le empezamos a dar cuidado, lo desparasitamos, lo bañamos, lo llevamos al veterinario y aprendió a estar ahí dentro de la casa conviviendo con otros perritos. Y perdón por usar este ejemplo, quise usar este ejemplo porque no sé si haya aquí personas que han sido adoptadas y no quiero lastimar susceptibilidades, pero este perrito aprendió a vivir como los demás. Ahora para comer no tiene que andar corriendo, no tiene que ponerse a caminar
largas distancias para quizás encontrarse solamente un hueso en todo el día. O quizás ni siquiera llegue a tocar el hueso porque otro perro llega y se lo quita. No tiene que andar con temor de que lo vayan a atacar perros más grandes. ¿Por qué? Porque ya está dentro de la casa. Ya está al cuidado de alguien. Ya no es lo mismo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando Él nos adopta. ¿O usted cree que si alguien adopta a un niño, le va a decir, pues yo te adopto, pero ahí te quedas en el orfanato? ¿Cree que eso es lo que suceda en el caso de una adopción de un niño, de un ser humano? No. ¿Qué es lo que hace una familia, un matrimonio que busca a un niño, adoptar a un niño? Lo agarra, prepara los papeles y ¿qué hace? Se lo lleva. No lo deja ahí, se lo lleva. ¿Y en la casa qué hace? Pues le preparan un cuarto especial, se lo tienen bien pintadito. Si es un niño preescolar, a lo mejor hasta le ponen una pared con animaciones, qué sé yo. Pero la vida de esa persona cambia. Anda en seguridad, anda confiado. Ya no puede pensar como pensaba en el orfanato. Ya es una persona que vive bajo la cobertura de sus padres. Lo mismo hace Dios con nosotros. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Pero a veces no nos dejamos. Seguimos usando hábitos, costumbres que usábamos antes de conocerlo a Él. Y más en nuestro México, como hace 8 días hablábamos, ¿verdad? Más en nuestro México que es tan corrupto y que no estoy diciendo nada que usted no sepa. Pues se nos hace más difícil dejar esas costumbres. Se nos hace tan difícil. Se nos hace tan difícil vivir sin temor. Seguimos teniendo temores como la gente de allá afuera. Pero si Dios ya nos ha cambiado del reino de tinieblas al reino de su luz admirable, ¿por qué? ¿Por qué seguimos? Porque no hemos aprendido a valorar la herencia. La herencia ya está dada. Pero es cuestión de nosotros que la tomemos. Vuelvo a decirle, David decía, tú aderezas en lo que mis enemigos quieren destruirme. Tú y yo estamos comiendo manjares. Tú y yo estamos disfrutando la cena. Tú y yo nos estamos gozando. Aquellos planean destruir, pero tú estás conmigo, Señor. Y esa es la forma en que Dios quiere que nosotros pensemos. Y sabes, cuando nos cae el 20 de esto, ¿sabes cómo se llama eso? Es cuando empezamos a forjar la identidad en Dios. Nuestra identidad en Dios. El hecho de decir soy hijo de Dios no nada más se trata de decir soy hijo de Dios y ya, sino es empezar a creer en lo que Dios cree, pensar en lo que Dios piensa, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso se llama identidad. Volviendo al ejemplo de padres e hijos, si tú tienes un hijo, ¿tú qué quieres? Que tu hijo se parezca a ti, que tenga los valores que tú le enseñas, o que se parezca a tu vecino. ¿A quién quieres que se parezca a tu hijo? ¿A quién? ¿Al vecino? A Dios, ¿verdad? Dios quiere que nos parezcamos a Él. Entonces, ¿por qué a veces nos parecemos al vecino? ¿Por qué? Porque a veces somos imitadores de lo malo, más que de lo bueno. Sí, ¿verdad? Como que se nos pega más lo que vemos. Pero la Biblia dice que no, tú y yo ya no andamos por vista.
Ya no andamos por lo que vemos, sino que ahora yo tomo esa herencia. Yo quiero formar parte de la identidad que Dios tiene para mí. Mire que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que aunque Dios estaba con ellos, pero no tomaban esta herencia en serio. Uno de estos era el siervo de Eliseo. Estaban rodeando y acechando a Eliseo. El ejército asirio, que en el tiempo de Eliseo era el ejército más fiero, el más dominante, y estaban esperando para cazar a Eliseo. Y cuando los ve el siervo de Eliseo, ¿qué hizo el siervo de Eliseo? Va corriendo con Eliseo y le dice, Eliseo, estamos rodeados por el ejército asirio. Pero estaba lleno de temor este hombre. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Le dice, ay, de veras, ay, vamos a temblar como gelatinas por todo esto que está pasando. No. Eliseo, la Biblia ni siquiera menciona que se haya puesto a orar en ese momento. Ni siquiera menciona que haya doblado rodilla. Nada. Simplemente dice que ora por su siervo y al instante las vendas que tenía ese siervo le son quitadas y puede ver a un ejército de ángeles que están rodeando, que los están protegiendo. ¿Qué pasa cuando vienen tragedias a tu vida? ¿Reaccionamos como Eliseo o nos pasa como el siervo? Otro ejemplo, Jesús en la barca. Jesús, ¿qué estaba haciendo en la barca? Estaba durmiendo. ¿Y los discípulos qué estaban haciendo? Gritando, espantados. Hermano, la Biblia no fue escrita para entretenernos, no fue escrita como un cuento de hadas. Es para que nosotros aprendamos a vivir. Y si tú dices, es que hermano, aquellos tiempos eran diferentes a los nuestros, no eran diferentes. Había asaltantes, había ladrones, había extorsionadores, había gobierno corrupto, había todas las cosas de las cuales hoy también estamos llenos nosotros. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos enseñó una forma diferente de vivir. Y es vivir bajo la identidad de hijos de Dios. A eso nos llama realmente Dios, a vivir como hijos de Él. Imagínate un niño huerfanito en la calle. ¿Cómo se sentiría? A ver, visualízate tú como un niño de 4 años en la calle, sin padres, sin casa, sin alimento, y andar mendigando la comida. Y después llega una familia, te acoge, te da casa, te viste, te calza, te baña, se preocupa por ti, te da educación, te da alimento. ¿Tú te vas a sentir de la misma manera? ¿Te vas a sentir de la misma manera? Lógicamente que no, pues es lo que hace Dios con nosotros. O al menos eso es lo que dice la palabra. Dice que nos dio una herencia. No dice te voy a dar, dice ya te la di. Ya eres parte de la familia. ¿O qué entendemos cuando dice y a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios? Esa palabra potestad significa poder. Porque no eres hijo de cualquier persona. Eres hijo de Dios. Y eso implica poder, autoridad. Pero no lo queremos tomar. Por eso es que muchas veces seguimos viviendo bajo temores, bajo miedos, siguiendo las técnicas para obtener cosas igual que como la hace todo el mundo.
Seguimos siendo corruptos, mentirosos, envidiosos. ¿Usted cree que un hijo adoptado por una buena familia va a sentir envidia de un niño de la calle? ¿Y por qué a veces nosotros sentimos envidia de la gente que vive allá afuera? Asaf, uno de los hombres que escribió Salmos, dice: es que yo sentía envidia de la gente de allá afuera. ¿Qué le pasaba a Asaf? En ese momento las circunstancias nublaron su percepción y se olvidó de quién era en Dios. Por eso es que sintió envidia. Pero si tú siempre tienes esa visión, si siempre estás en esa posición, no para que te sientas Superman, ¿verdad? Pero sí es importante saber quiénes somos en Cristo. Porque siempre estamos, ya merito, ay no, pero es que ahora hice esto y ¡pum! Está subiendo, avanzas 10 peldaños, pero hiciste algo que te sientes culpable y te regresas hasta el segundo. Luego ya avanzaste y vas hasta el 14 y te regresas al primero y luego sigues avanzando y nunca llegas. Y siempre vivimos luchando por obtener. No, Dios dice que Él ya nos puso. Es cuestión que lo tomes. Por eso a muchos de nosotros nos da miedo actuar en base a fe. Nos da miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos fincada realmente nuestra identidad en Dios. Pero Dios quiera que a través de estas enseñanzas podamos ir cambiando y viendo que Dios es bueno. Amén. Y Él nos da esa herencia. A lo mejor ahorita no me comprendas y a mí es algo que me ha costado entender, pero yo se lo transmito. ¿Por qué? Porque pues es lo que Dios está poniendo en esta hora para que aprendamos, hermano. Aprendamos. No nos quiere ver siempre derrotados. Decimos que cambiamos de tinieblas a su luz admirable, pero a veces vivimos como si siguiéramos en las tinieblas. Seguimos esperando tumbas en Egipto, seguimos esperando las cebollas, los puerros de Egipto, seguimos queriendo la carne de los egipcios y nos olvidamos de lo que ya Dios tiene preparado para nosotros. Póngase en pie en esta hora y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra.